Muy buenas tardes con todos. Para mí es un regalo el que me hace la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, a la cual pertenezco, de poder traer a la memoria lo que fue la vida y el quehacer de Monseñor Leonidas Proaño. Para no desparramarme mucho, porque a estas edades uno tiende a contar muchos cuentos y tal vez a no llegar a lo esencial. He preparado un PowerPoint que les voy a presentar en este momento. Agradezco a Franklin que me ayude a compartir pantalla. Ya tocamos. Y ahora no estuvo. No lo he tenido. Pues. Oh, qué pena. Aquí está. Leonidas Proaño, hombre, palabra. Palabra, fuego. Ilumina, purifica. El 12 de agosto de 1976 se estrena el Evangelio Subversivo en Ecuador. Tiempo de dictaduras en nuestro continente. La Iglesia Latinoamericana había declarado en la reunión de Medellín su opción por los pobres en el espíritu del Concilio Vaticano II. La opción preferencial por los pobres provocó inquietud y desasosiego en las esferas de poder. La Fundación Rockefeller realizó estudios para identificar sectores de iglesia comprometidos con los pobres. El Plan Banzer llevó a cabo una persecución selectiva y es así como en Santa Cruz, Riobamba, cuando se reunieron varios obispos de diferentes países para realizar un intercambio de experiencias sobre la puesta en obra de la opción por los pobres, esa reunión, espiada por miembros de la misma iglesia ecuatoriana, fue reprimida por el gobierno con la acusación de que se trataba de una reunión subversiva. 16 obispos sin trajes episcopales, con ropa sencilla de gente trabajadora, con sandalias, con maletas pequeñas, como testigos fieles de Jesús, llegaron a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, según el gobierno, subrepticiamente. Llegaron también teólogos, sacerdotes, laicos comprometidos con la causa del Evangelio, religiosos, total 55 personas. Transcurría la reunión con espacios de compartir fraterno entre hermanos obispos. Los demás asistentes se reunían a conversar sobre la realidad latinoamericana y la respuesta que da la Iglesia en los espacios de marginación y pobreza, los conflictos que conlleva ese compromiso. En días previos a la reunión que inició el 9 de agosto de 1976, Monseñor Proaño, el obispo invitante, recibió un telegrama que anunciaba la muerte de Monseñor Angelelli de Argentina en un extraño accidente de carro, cuando regresaba de realizar una investigación exhaustiva del asesinato de 2 sacerdotes de su diócesis. Días antes, Monseñor Proaño estuvo en Pozo de Rosas, en Venezuela, en una reunión de pastoral. Al final de la reunión, algunos de los asistentes desenmascararon la presencia de agentes de seguridad. Cuando estos se vieron descubiertos, desaparecieron del lugar, llevándose grabadoras, cámaras de foto, documentos sustraídos a los participantes. Con estas señales, Monseñor Proaño entendió que esta reunión no iba a ser sencilla. Todos los asistentes fueron llevados a Quito, presos en un bus de la policía.
Los extranjeros fueron expulsados. Ante la acusación de que había en la reunión documentos subversivos, Monseñor exclamó: el único documento subversivo que no se llevaron es el Evangelio. Pero ¿en dónde encontramos la raíz de este hecho? Para mí se encuentra en el Pacto de las Catacumbas, firmado por obispos que asistieron como padres conciliares y empujaron el gran cambio en la Iglesia. Varios de los obispos que se reunieron en Riobamba pertenecían al grupo de quienes firmaron el Pacto de las Catacumbas de Santa Domitila. En ese pacto los obispos se comprometieron a vivir pobremente en todo aspecto: el vestido, la alimentación, la vivienda, el transporte, a renunciar a los títulos rimbombantes, a ser figuras decorativas en alianza con el poder político y económico, a vivir el seguimiento de Jesús, compartiendo la vida con los pobres, defendiendo sus derechos, buscando la justicia por medio de la solidaridad en las causas de los empobrecidos. Este pacto se hizo carne en varios obispos de la Iglesia Universal que impulsaron cambios importantes en las relaciones internacionales en búsqueda de un orden de justicia y equidad. Pero yendo quizá más lejos, el origen está en la fidelidad a su origen humilde. Para Monseñor Proaño, la raíz más honda de lo sucedido está en su origen humilde. A decir de su vicario padre Agustín Bravo, tener un humilde origen no es pecado original. Brotó como raíz en tierra seca, como vertiente de agua en el desierto. Su origen familiar, humilde y pobre, le sirvió de acicate en las contiendas. La pobreza es un don y hay que vivirla sin rencores, sin quejas, sin envidias. No tomes ni una aguja de lo ajeno. Di siempre la verdad a cualquier precio. Juega sin trampas con tus compañeros. Brinda al vecino pobre este tostado. Atiende al indigente con afecto. Si el indígena llega hasta tu puerta, trátalo con cariño y con respeto. Con estas enseñanzas de sus padres fue creciendo Leonidas en su pueblo. San Antonio de Ibarra es el terruño que se levanta al pie del Imbabura, donde nace Leonidas circundado de una naturaleza bella y pura. Nació el 29 de enero de 1910. Sus padres, Agustín Proaño y Zoila Villalba. Sus padres aprendieron el oficio de tejedores de paja toquilla. Confeccionan y arreglan los sombreros y de allí tienen para la comida. La casa es una sola sala grande. Con la ayuda de un biombo se destina a la parte más discreta, dormitorio, y la otra parte sirve de taller. Allí el dolor de espalda y el cansancio se alivian con el canto y la conversa. Leonidas va a la escuela de su pueblo, estudia con ahínco y con empeño. Cuando acabe la escuela, ya lo saben sus padres, ser pintor, ese es su sueño. Pero el cura del pueblo se interpone. Pintará a Jesucristo y su evangelio en el alma del indio empobrecido. Y en su corazón nace un nuevo sueño. Será párroco de indios irredentos. Y por eso escribirá después: no he querido nunca ser traidor a los pobres, pues nací en un hogar pobre y aprendí en ese mismo hogar a amar a los pobres. No quiero plata que me tape la boca, que me ate las manos, que me quite la libertad. Y de allí nace su fidelidad a su fe. Esta es su fe. Creo en el hombre y en la comunidad. Entendió el Evangelio como la buena nueva de liberación de los seres humanos, como el encuentro con Dios Trinidad en comunidad, y ese espíritu comunitario y solidario lo descubrió vigente en los pueblos indígenas. Creo en el hombre que está en mí, porque el Verbo de Dios hecho carne me ha ido salvando. Creo en el hombre que está en todos mis hermanos,
porque ese mismo verbo de Dios hecho carne quiere salvar a todos. Por eso jamás he perdido la esperanza. Por esto puedo decir también que creo en la esperanza. Y por la misma razón creo en la verdad, creo en la justicia, creo en el perdón, creo en la reconciliación, creo que estamos caminando hacia el reino de Dios. Creo que ese reino está ya en medio de nosotros, aunque todavía falta mucho para que sea cabal su cumplimiento. Con esta visión de fe y de esperanza, pudo descubrir en los indígenas al ser humano con ricas potencialidades, y eso en la provincia de Chimborazo, la más deprimida del país, en 1954, cuando llega como obispo. A su amigo el profesor Morales le escribe una carta que recoge su mirada y su dolor ante la realidad que encuentra, y al mismo tiempo delinea los objetivos de su trabajo pastoral a favor del indígena, reconociendo que este es el lugar donde Dios lo esperaba para cumplir su sueño. Me pregunta que cuándo escribiré una carta pastoral sobre el indio. Cuando pueda, como usted lo dice, concretar un objetivo y plasmar en obras mis sueños. Creo que tardará ese día, pues el problema del indio es complejo y formidable, y no hay cómo ni quiero darle soluciones parciales. Yo quisiera dar al indio conciencia de su personalidad humana, tierras, libertad, cultura, religión. ¿Cómo conseguirlo? Se me hace un nudo en la cabeza, pero no quiero desanimarme. Creo en los pobres y oprimidos. Creer en los pobres y oprimidos es creer en las semillas del verbo. Creo en sus grandes capacidades, particularmente en su capacidad de recibir el mensaje de salvación, de comprenderlo, de acogerlo y de ponerlo en práctica. Por eso es verdad que los pobres nos evangelizan. Por esto la Conferencia de Puebla habló del potencial evangelizador de los pobres. Esta es mi fe. Esta fe ha dado sentido a mi vida. Descubrió la comunidad como el modo de estar, de vivir de los indígenas, como un elemento constitutivo de su cultura. La comunidad indígena nace de entender a la tierra como madre, una madre que a nadie deja en el olvido, que se preocupa de todos, en especial de quienes están en mayor necesidad. La comunidad como el espacio para la igualdad, fuera de toda forma de competencia. La comunidad donde se ejerce una justicia que más que castigar busca corregir comportamientos que pueden alejar a un miembro de su seno y busca reintegrarlo. Estoy convencido, dice Monseñor, de que los indígenas conservan valores extraordinarios. Si se logra tomar conciencia de ellos, expresarlos en la vida práctica y organizada, esos valores están llamados a redimir a una sociedad que se vuelve cada día más individualista y más conflictiva. Pienso que inclusive un esfuerzo de este tipo puede contribuir a la redención del mundo occidentalizado y capitalista. La fidelidad al amor de su vida, Jesucristo y la Iglesia. Creo en la Iglesia de los pobres, porque Cristo se hizo pobre, nació pobre, creció en un hogar pobre, hizo discípulos entre los pobres y fundó su iglesia con los pobres. Por todo esto, al mismo tiempo que hago mi profesión de fe en los pobres, me atrevo a tomar las palabras estremecidas de alegría de Cristo. Yo te bendigo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y las has revelado a los pequeñitos. Creo en la Iglesia. Me siento como una parte pequeñita pero viva de ella.
Después del concilio, la he descubierto como comunidad concreta, como la familia llamada a ser signo de fraternidad en medio de este mundo. La amo entrañablemente y porque la amo, me duelen como en carne propia sus desvíos, y porque la amo entrañablemente, se me ha ido quitando de la boca el amargor que me han producido incomprensiones y acusaciones injustas, promovidas y aceptadas por miembros hermanos de esta misma iglesia. Pasión por el reino de Dios, denuncia del pecado social, anuncio de liberación. Y estas son las características de la iglesia que él vivió en Riobamba. Una iglesia pobre y de los pobres, libre y liberadora, amante de la verdad y verdadera, misionera, evangelizadora, profética, en permanente conversión, comprometida con la justicia, solidaria, creadora de relaciones de amistad comunitaria. Iglesia viva. Por eso es que nunca quiso construir la catedral antes de construir esta iglesia viva. Pero esta fe para Monseñor tiene una dimensión política, y esa dimensión política la expresó en el Frente de Solidaridad de Chimborazo, en el movimiento indígena de Chimborazo, donde luchó por el pueblo indígena y levantó también una lucha antiimperialista. Entendió la solidaridad como un proceso que parte de la sensibilidad ante la realidad dolorosa que captan los sentidos. Pasa por acciones caritativas espontáneas y esporádicas. Crece con dejar entrar en el corazón los dolores de los demás. Asciende en el levantar la voz para denunciar la situación y sus causas. Y culmina en la entrega de la vida como lo hizo Jesucristo. Él nos narra, fue un viernes como cualquier otro del año 1978. En esa época mantenía un programa radial semanal titulado Hoy y Mañana, a través de la emisora de escuelas radiofónicas populares que fundó para la evangelización de los indígenas, para la alfabetización. Ese viernes de octubre de 1978, entre las micronoticias que transmití, hubo una referente a la lucha emprendida por el pueblo de Nicaragua para liberarse de la tiranía de Somoza. Cuando recibí las respuestas de los grupos a mis preguntas, al pie de una hoja encontré esta nota. Hemos escuchado las noticias sobre Nicaragua. Le pedimos que convoque de urgencia a todas las comunidades cristianas de la ciudad y de los lugares vecinos para conocer más ampliamente lo que está sucediendo en Nicaragua y para dialogar sobre lo que debemos hacer a favor de nuestros hermanos. De esa reunión nació el Frente de Solidaridad de Chimborazo con estos principios: la solidaridad en la lucha de los pobres por la justicia y la liberación de los hombres y de los pueblos, el apoyo a las acciones encaminadas a instaurar una nueva sociedad y la construcción del hombre nuevo, sujeto de su propio destino. Los objetivos del Frente fueron estos: defender los derechos de los pueblos, luchar por la vigencia de los derechos humanos, solidarizarse con las organizaciones populares del país y con los pueblos hermanos que luchan por su liberación, impulsar y fortalecer la unidad del pueblo. El Frente de Solidaridad desarrolló las actividades más diversas: campañas de recolección de firmas, de dinero, de vituallas, marchas por la ciudad, jornadas de reflexión y ayuno, publicaciones, presencia en los lugares de conflicto. Monseñor cuidaba mucho que la solidaridad con pueblos lejanos
que se encontraban en lucha no nos lleve a descuidar a los cercanos, pueblos, organizaciones, personas necesitadas de apoyo. La divisa del frente, la mejor solidaridad, es la lucha antiimperialista. Desde antes de la constitución del frente, Monseñor tenía muy claro la dimensión política de la fe. Descubrió en la realidad la situación de pecado social, la violencia institucionalizada, la marginación y el empobrecimiento, la dependencia de los países subdesarrollados de los imperios que los dominan, los expolian y tiranizan. Con su equipo de coordinación pastoral, realizaba de modo permanente jornadas de análisis de la realidad, distinguiendo lo coyuntural de lo estructural. Y al descubrir que esa realidad estaba reñida con el reino de Dios, con el plan que Dios había diseñado para el mundo y que estaba expresado en la palabra de Dios, planteaba compromisos que vayan encaminados a ir caminando hacia el cambio de esa realidad. Los compromisos tenían que ver con el cambio de las personas para que logremos vivir en coherencia. Tenían que ver con el cambio de la iglesia y en lo posible con acciones encaminadas a plantear un cambio de las estructuras injustas. Así hubo siempre pronunciamientos y acciones sobre los diferentes conflictos que surgieron en la diócesis. Así fue crítico de las reformas engañosas de los gobiernos. Así condenó el capitalismo y el intervencionismo norteamericano. El capitalismo que por su ferocidad intrínseca está dispuesto a matar la vida humana, la vida de los pueblos, la vida de la naturaleza. El intervencionismo que agrede de múltiples formas la soberanía de los estados, con instrumentos como el FMI, el ILB, USAID, la Escuela de las Américas. En estos tiempos, en Ecuador, sabemos muy bien lo que esas políticas nos han traído. Movimiento indígena de Chimborazo. El movimiento indígena de Chimborazo nace como respuesta a la inquietud de los propios campesinos indígenas de construir un movimiento fuerte, unitario, que agrupe a todas las organizaciones que existen, respetando su propio camino e independencia. Los objetivos, lo que busca el movimiento indígena del Chimborazo es construir una nación nueva, Muxugyacta. Y para llegar a esa nación nueva se propone lo siguiente: buscar la liberación económica por propios medios, rescatar los valores culturales indígenas, hacer una política propia. Desde algunos sectores ha surgido, señala Monseñor, el temor de que este movimiento indígena se reduzca a un movimiento puramente racista. Antes aún de que surjan estas observaciones, los indígenas dirigentes manifestaron que no querían caminar solos. Afirmaron, eso sí, que necesitaban ser ellos mismos ante todo para luego poder hablar con otras organizaciones populares de igual a igual. Por esto, decía Monseñor, sueño en la posibilidad de una sociedad nueva. Por esto veo la necesidad de crear conciencia también en las organizaciones populares, urbanas, de la necesidad de una práctica económica, educativa y política que sea convergente con el caminar del movimiento indígena, de modo que no se produzcan competencias y conflictos, sino más bien colaboraciones complementarias. Su testamento. Como prueba de que he amado a la pobreza, consigno el hecho de que no he acumulado bienes para mi utilidad personal. Qué importante en estos momentos en que de la pandemia se ha hecho negociados. Como una prueba más de que he amado a los pobres y especialmente a los indígenas, hago expresa mi voluntad en las siguientes cláusulas. Y crea la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y el Centro de Formación de Misioneras Indígenas. Para que se constituya el centro, deja a 3 personas el encargo de cuidar de un terreno
y los edificios que construyó con este fin, así como hacer uso de su vehículo, un Volkswagen que le regalaron, y los libros de su propiedad. Harán el traspaso de los bienes y enseres tan pronto el centro obtenga su personería jurídica. Esto se cumplió en el plazo previsto en medio de conflictos con la iglesia local. Recibió donativos y premios en el exterior. Se sumaron $77,000 por un lado y 8 millones de sucres por otro. Escuchemos su propia declaración. He procurado administrar esos fondos escrupulosamente para lograr una continuidad en todo lo posible en el trabajo a favor de los indígenas, y para cumplir con la voluntad de los donantes, resuelvo la creación de la fundación que llevará el nombre de Pueblo Indio del Ecuador, como una fundación privada, sin fin de lucro, de carácter educativo y de promoción social. Son ya 32 años que damos continuidad en todo lo posible. Los problemas y dificultades de toda índole no han sido pocos. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y este es el caminar de Monseñor Proaño, con los dos pies, la fe y la política, interrelacionadas. La fe crea las comunidades eclesiales de base encaminadas a la iglesia viva y a la iglesia indígena. La política se va expresando en las organizaciones populares encaminadas a la sociedad nueva, donde se incluye al pueblo indio. En la iglesia indígena puso especial interés en que se fuera constituyendo la teología indígena y formar servidores con este pensamiento, fieles a su cultura, rescatar mitos y ritos, en comunión con Pedro. Y en cuanto al pueblo indio, puso énfasis en los derechos colectivos, en especial la necesidad de que los pueblos tengan tierra y territorio donde desarrollar su cultura. Llegar también a una autonomía, a vivir la interculturalidad dentro del Estado ecuatoriano. Su muerte. Haciéndose eco del hermoso poema Tú te vas, don Pedro Casaldáliga, el obispo poeta de la Amazonía, que hace poco se reunió con Monseñor Proaño, escribió un poema que en una parte expresa: los árboles se quedan, nos decías, y te has quedado tú, como un árbol maíz en la floresta, de todo un pueblo erguido para siempre. No te dejas morir, no morirán los hijos bien nacidos de tu fe abrahámica. Coherente y total, absorbido hasta el fondo la mucalma de arcilla y de misterio que nos ha dado Dios para beber la vida. Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, en la hora crucial de la despedida, lo llamó padre y añadió: ¿qué debo hacer para seguir tus huellas? Monseñor Proaño le respondió: lee y practica el Evangelio. Allí está todo lo que yo he intentado vivir. Al presidente Borja, recién posesionado, le pidió: respete y haga respetar los derechos de los indígenas. A los integrantes de escuelas radiofónicas que fueron a verlo en los últimos días, les encargó: lean el Evangelio, vívanlo, difúndanlo, háganlo conocer a los pobres, sobre todo a los indígenas. A los miembros de la Fundación Pueblo Indio, constituida por él pocos días antes de su muerte, nos dijo: cada uno es distinto, pero pueden moverse en comunidad en lo fundamental de la vida. A quienes estuvimos iniciando el Centro de Formación de Misioneras Indígenas, nos dijo: tienen que estar unidas, conozcan a Cristo y síganlo, aún en medio de las dificultades. El señor cardenal Pablo Muñoz Vega, en cuya casa vivió el proceso de despedida de la vida
y de la tierra de los vivos, le habría dicho un día: aquí hay otro Cristo. Esto lo emocionó hasta las lágrimas y luego le manifestó al cardenal el deseo de ser enterrado en Pucahuayco, en el centro de formación de misioneras indígenas. Sin esto, quizás no habría sido posible cumplir con su voluntad. A los obispos ecuatorianos que lo visitaron, digan a todos que estos dolores los ofrezco por el Ecuador, por los indígenas y por la Iglesia, para que sea fiel a Jesucristo. Algunos días vivió en la disyuntiva: o me voy o me quedo. Cada día pedía que le leamos las noticias. Los sábados le leíamos el artículo de Monseñor Luna, pero el 27 de agosto el artículo titulaba Un candil que se apaga, y quisimos evitar la lectura, pero no fue posible. Con calma y gratitud escuchaba los conceptos que el autor evocaba sobre su vida y su obra. El 28 de agosto de 1988 dijo: hoy es San Agustín, llamen a saludar al Padre Bravo, mi fiel vicario, de mi parte. Es posible que hoy venga mi papá a buscarme. Sus últimas palabras: Nidia, me viene una idea. Que la Iglesia es la única responsable de la situación de opresión de los indígenas. ¡Qué dolor! Yo cargo con este peso de siglos. Desgraciadamente, la mayor parte de la jerarquía de la Iglesia, sea por acción, sea por omisión, ha estado aliada a los poderes de este mundo y ha callado ante las injusticias. Al despuntar la aurora del 31 de agosto, cuando los rayos del sol tímidamente se abrían paso entre las tinieblas nocturnas, sin estertores, sin angustias, con la paz de los bienaventurados, entró en el gozo de su Señor. Ya llega Leonidas, aclaman los cielos, ceñida la frente con mitra de paja, cogida en el páramo en el Chimborazo. En la mano lleva el bastón de mando de los duchiselas, le sirve de báculo. Trae el poncho nuevo, blanqueado y lavado por el sufrimiento. Trae el alma llena de fuertes lamentos, grandes esperanzas y un amor eterno. Se vistió de pueblo para la gran fiesta, de pueblo oprimido, de pueblo indio, pobre, de pueblo de Dios. Cuando dejó su casa y su pueblo para ir al seminario mayor en Quito, escribió un poema que en su estrofa final dice: yo me voy, oh patria mía, mas si vuelvo, en tus entrañas una tumba no me niegues, cariñosa y abrigada. Esa es su tumba. Don Sergio y varios amigos obispos de Monseñor, como don Fragoso, como Casaldáliga, llegaron a la tumba de Monseñor Proaño. Monseñor Romero partió antes de poder llegar. Lo esperaba en el cielo. Garay Gordóvil, Luna, fueron obispos solidarios en el Ecuador. Dice don Sergio: celebré envuelto en tu atmósfera, la palpaba, recordaba ahí y rumiaba lo que vi y conocí de ti. Su legado: una fe desnuda, un amor infinito a Jesucristo y a la Iglesia, un amor preferencial a los pobres y en ellos a los indígenas, un amor apasionado por la verdad, por la justicia, una paz imperturbable, como expresó Monseñor Luna en su momento, una vida sencilla, austera,
y pobre, descubrió y valoró la tierra como madre, prefirió la gastronomía tradicional, la medicina natural, aún en los momentos más dolorosos. No acumuló bienes ni se apropió de lo que estaba destinado para el servicio de los demás. Nunca obró con favoritismos o con afán de sacar un beneficio de una persona o cualquier grupo humano. Un profetismo libre y liberador. Siempre fue una voz serena y firme, nos recuerda Adolfo Pérez Esquivel. Su humildad. Nunca le escuché una queja de todos sus sufrimientos. Asumió su cruz con dignidad y esperanza, recuerda Adolfo. Una vida coherente. Su coherencia entre el decir y el hacer, como esos grandes místicos que anuncian y denuncian el camino que nos señala nuestro Señor, dice Adolfo. Tuvo un solo discurso. Habló siempre desde un corazón unificado. En público y en privado tuvo un solo mensaje, fruto de su silencio y de su escucha. No se dejó atropellar por los acontecimientos. Los analizaba para dar su palabra fuego que ilumina y purifica. Muchas gracias.